Buenas tardes, les damos la bienvenida a la mesa redonda VFX Editor, el rol detrás de las grandes producciones. Esta actividad es presentada por SAE, Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales. Nos acompañan como panelistas Bruno Fauseglia, Andrés Quaranta, Santiago Sbirsky y la moderadora Josefina Castillo Carrillo. Hola, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta actividad. Bueno, yo soy Josefina, supervisora de postproducción. Primero agradecerle acá a los compañeros de la SAE por convocarnos a brindar esta charla. Me acompañan Andrés Quaranta, editor, Bruno Fauseglia, productor de VFX. Gracias. Me sumé un poco más tarde por eso. Y Santiago Sbirsky, también supervisor de VFX. Bien, tuve la suerte de trabajar con los tres en distintos proyectos, así que calculo, compañeros, que, bueno, yo puedo dar fe que saben de lo que van a hablar, así que... ¿Mucha fe? Un poco, así que por favor. Bueno, un poco nos trae esta reunión a hablar de un rol que hoy por hoy en lo que son las grandes producciones y que cada vez son más complejas y más grandes, es el diálogo entre lo que es la isla de edición y los efectos visuales, que como todos sabemos, cada vez son más difíciles y largos. Así que bueno, nada, me gustaría que en algún pequeño recorrido por los proyectos que han trabajado los tres, de manera individual y conjunta, estudiemos un poquito este rol, qué importancia tiene, cuáles son sus responsabilidades, qué hacemos durante el proceso, cuál es el diálogo, quién toma qué decisiones, en qué etapa y demás. Veo que somos bastante caras conocidas, está bueno. Hacia el final vamos a hacer un poquito de preguntas, así que préstennos atención. Hola, buenas tardes a todos. Una cosa es el rol del editor de efectos visuales, que no necesariamente en todos los casos está ocupado por una persona con ese rol claramente definido, ¿sí? Como en tantos otros aspectos de la producción cinematográfica y de otras producciones, es como jugar al voleibol, ¿no? Hay que atajar todas las pelotas que vienen para acá y la cancha tiene una forma y tenés un equipo de gente que está encargado de atajar todas las pelotas que vengan para este lado. Y según el equipo que tengas y según la naturaleza de las pelotas que están viniendo, separa el equipo de distintas maneras y según el tamaño de la producción, según el tamaño del equipo de postproducción, según un montón de factores, muchas veces pasa que no hay un editor de efectos visuales, sino que las responsabilidades están repartidas entre la coordinación de efectos visuales, un asistente de montaje, el supervisor de efectos visuales que se sienta a elegir tomas con alguien, o alguna de otras montón de combinaciones posibles. Yo creo que lo que todos queremos hablar acá un poco es sobre cómo es creo que la parte más interesante del asunto es cómo es la dinámica del flujo de trabajo y la comunicación y los idas y vueltas entre la sala de montaje y la sala de efectos visuales y qué necesidades tiene cada uno de los departamentos durante el proceso y cuáles son algunas de las piedras con las que nos tropezamos seguido y cuáles son las estrategias que hemos ido desarrollando durante los años para evitar tropezarnos con esas piedras. Entonces eso es más o menos el mapa de lo que vamos a hablar hoy, me parece. ¿Querés decir algo vos o...? No. Hola, hola. Cuando nos juntamos hace unos días pensábamos a ver qué casos de éxito teníamos. Creo que era más divertido
pensar en historias de fracasos que los que aprendemos más. Y creo que todavía está la industria en un momento donde no están configurados los roles tan específicamente y estamos moldeándola, al menos en esta región. Lo primero que pienso que a mí me sirvió mucho para abordar el problema, que es algo que aprendí creo que hace 4 o 5 años, es sacarle al nombre de la postproducción la connotación temporal, postproducción, que está después de la producción, que antes tuvo una preproducción, y reconocerla como un departamento. Cuando empezás a entender que la postproducción no es una etapa, sino un departamento, configurás la estrategia de otra manera completamente distinta, donde hay cabezas de equipo en el departamento durante todo un proceso, no necesariamente al final. Y ahí la figura de la edición de VFX, cuando empieza, es muchas veces más clara porque deja de estar atada a un momento de supeditada a la edición, que quizás sí tiene una temporalidad más definida, necesita filmar. Y a mi gusto todavía se vincula demasiado tarde porque ya en la etapa de desarrollo, en la planificación y preproducción de un proyecto, empiezan los efectos visuales y necesitamos empezar a conversar con una persona responsable de la edición de esos efectos visuales, que muchas veces al principio cae no necesariamente en la persona adecuada por las relaciones que hay entre proveedores y proyectos y cabezas de equipo, donde un supervisor de VFX se pone al hombro la edición o alguien en la coordinación de la producción o lo que fuera de algo que se está empezando a cocinar. Una de las herramientas que inician para mí el primer tarea del editor de VFX es la edición de las previsualizaciones de VFX, que no es un producto que hace un editor de VFX, el contenido, pero sí la edición. Y hoy en día queda medio libre albedrío quién la hace o esa responsabilidad queda un poco tirada de los pelos. Yo creo que ¿cuántas veces te pusiste vos a editar una previsualización de algo que todavía no se había filmado, pero estoy seguro que varias veces ya existía? No sé, nunca. Ok, perfecto. Y yo siempre decía, bueno, llamen al editor, por favor, para que nos ayude a pensar cómo contar esto con estos materiales que vamos a producir. Eso por un lado. Lo otro, como para encabezar un poco los temas, que me parecía importante, era hablar de la paralelización de procesos, que es la otra gran dificultad de la industria de VFX, especialmente cuando la gente viene del rodaje, porque muchas veces decimos que hacer VFX es como tener 100 rodajes a la vez, a todos al mismo tiempo, y hay un montón de unidades más chiquitas trabajando en distintas locaciones virtuales que ocurren a la vez con una serie de dependencias, demandas y objetivos en simultáneo, y no se ponen en fila. Si bien hay algunas cosas que se ponen en fila, en general no hay una linealidad como en el set de jornada 1, jornada 2, jornada 3. Vamos a grabar este plano todos al mismo tiempo, ahora todos al mismo tiempo este otro plano. Cuello de botella que tenés en el rodaje que te ayuda mucho a ordenar las cosas es que típicamente tenés una unidad con una cámara y las cosas van pasando de a una por vez en fila por adelante de la cámara. Sí, escena tal, escena tal, escena tal. Para cuando llegás a los efectos visuales, es posible trabajar en muchas cosas en simultáneo, distintos equipos trabajando en distintas cosas a la vez. Y como hay un montón de incentivos para que los procesos sean lo más cortos posible y que se hagan las cosas más rápido, todo lo que sea paralelizable es deseable paralelizarlo. Y entonces, todos nos hemos encontrado, también desde el montaje, con que proyectos tal vez a un editor le gustaría estar proyecto de 10 episodios y estar sentado trabajando 6 meses en ellos con una persona, pero
Hay tiempos. No hay tiempo. Hay tiempos, hay cronogramas, hay Entonces plazos. ponemos 6 personas a trabajar un mes. Y hay algunas cosas que se escalan bien, y hay economías de escala y hay también deseconomías de escala, ¿no? Un par de medias se seca en 1 hora, 10 pares de medias se secan también en 1 hora. Un albañil construye un muro en 4 horas. 1000 albañiles no tardan 1000 veces menos en construir el mismo muro. Se chocan todo el tiempo. Entonces, ¿cómo gestionar la paralelización de las cosas? Es todo un arte, toda una disciplina compleja de la que todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha cómo se hace. Sí, me interesa un poco como hablar esto que planteaste, Bruno, de ver a la postproducción como un departamento. Creo que eso está bueno. Hablaste de previsualizaciones de efectos, postvisualizaciones, y que no necesariamente esta tarea cae sobre el editor de VFX, que entiendo es quien estaría a cargo de esto, y si no, cae por ahí sobre supervisores en algunos casos, sobre editores y demás. ¿Tenemos algún ejemplo para entender bien qué es una previsualización, qué se hace, quién la hace, en qué momento y qué necesitamos de la narración y del argumento por ahí del proyecto para hacer esa previsualización y entender si es viable, no, si es posible, si el efecto que tal vez se imaginaron se va a poder hacer? Hay una cuestión de costos, de tiempos, de esto de que hablan de la paralización de etapas. Creo que todo eso, la ayuda a. Entonces me gustaría saber qué es, quién la hace, en qué momento y demás. ¿Estás queriendo decir algo? No. Okay. Quiero hacer un paréntesis antes de que después podemos profundizar un desglose de tareas que cumple el rol de VFX Edición, que no está exclusivamente ligado a lo que es la previsualización de efectos, para nada. Sí me parece que la previsualización es algo que todas las veces que logré introducirlo en un proyecto fue para bien, y más veces se agradeció que fue tiempo perdido, al contrario. Se optimizaron costos, tiempos, todos entendimos más lo que estábamos haciendo y qué es lo que íbamos a hacer antes de ponernos a hacerlo en serio. Traje un video, si me acompañan de técnica para reproducirlo. Son ejemplos propios y ajenos, tampoco quería que sea una demo, de la calidad típica de lo que son las previsualizaciones, donde uno puede empezar a ponerle imagen a palabras, que en definitiva es lo que hacemos, ¿no? Convertimos texto en imágenes, y en el medio tenemos el problema de que cuantas personas lean el texto imaginan cosas distintas, y que nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible en que todos imaginamos lo mismo es fundamental para ahorrar tiempo y optimizar recursos. Las previsualizaciones cumplen varias funciones, desde saber en efecto qué es necesario antes de tiempo, antes de encontrarse con la falta en la isla de montaje, con esos planos que vas a necesitar. El montajista, ahí aporta para mí una mirada fundamental de decir, advertir a tiempo cuando un plano está faltando en la planificación, ya pudiéndolo ver. También ayuda a planificar cómo filmarlo técnicamente. En algunos de los ejemplos van a ver datos más técnicos, alturas, grúas, distancias, que es la tech visualización, para poder llevar como un machete de rodaje bueno, esto es lo que vamos a hacer. La cámara va a 5 metros, se mueve a tantos metros por hora, etc. Entra en el ambiente, no, necesito otro tiro, otro lente. ¿Con qué lente vas? Ya lo sabes de primera mano. Y luego, esto es la previsualización y la tech visualización, luego la postvisualización ya involucrando material filmado y haciendo crecer el proceso entre lo que está previsto, planificado y lo que se hizo, y empezar a integrar las cosas para que otra vez montaje pueda contar algo que en la mayoría de los casos un porcentaje alto no está en pantalla, o es una pantalla azul o nada, o un porcentaje menor. Que lo que sucede invariablemente es o que queda notoriamente corto,
aquellos que estamos imaginando, elegimos una duración de algo que no vemos y cuando lo vemos nos damos cuenta que requería otra narración o todo lo contrario, excesivamente largo y los tiempos no tienen nada que ver con lo que la imagen después necesitaba contar. ¿Querés hacer un bocadillo? Okay. Sí. Por ahí estaría bueno, Andrés, nos digas que estaría bueno si en algún proyecto en los que trabajaste contás con esta instancia, cómo te suma, cómo obviamente suma al momento de editar, pero digo, ¿cómo te manejas con este momento a la hora de plantear los efectos, no decidir? Es una decisión que toman primero en el set, toma el departamento de fotografía, el director, el departamento de arte, y luego es una decisión que se vuelve a tomar en la isla, ¿no? Que la toma el montajista, el director, los participantes nombrados también participan por ahí más lateralmente, pero digo, como son decisiones que tocan a todos, bueno, ¿cómo te sentís con eso? Bueno, hola, ¿qué tal? Mira, está buena la pregunta. Yo cuando empezamos a preparar la charla, lo que me llamó mucho la atención es por supuesto, yo sé de la calidad de los chicos, de su profesionalismo, de su altísimo nivel, pero aún así muchas de las cosas que me mostraban, mismo esto que estamos viendo, etcétera, yo la verdad es que no tenía ni idea de esa instancia. Y eso me parece que es algo que habla un poco de un desfasaje entre muchas veces qué tan alto está yendo la postproducción versus los diseños de los flujos de trabajo que se arman. Yo he participado de varios proyectos con Bruno. Estoy seguro que me hubiera servido muchísimo haber entrado antes a la mesa, tener este tipo de trabajo previo o participado al menos de oyente de las conversaciones, porque muchas veces me he topado, muchas veces no, todas las veces, con la responsabilidad de tener que armar escenas muy complejas, no escenas donde el rol del VFX es esencial, constitutivo de la misma, digamos, no una cosita que hay que maquillar, sino realmente escenas. Es un plano vacío. Sí, un plano vacío o una cancha de River vacía, o lo que sea vacío, o un cielo vacío, lo que fuera, y estoy seguro, y estoy totalmente con una responsabilidad enorme y a ciegas 100%. Entiendo que está muy condensado en el director esa responsabilidad. Lo que empieza a pasar en las series y en estas nuevas formas de producir es que el director muchas veces no está en la sala de montaje. De hecho, los primeros meses de una serie, por ejemplo, que es lo que más yo vengo trabajando últimamente, el director no está disponible. Y ahí es donde uno dice, bueno, estoy jugando a ciegas con este material impresionante y tampoco están los canales tendidos como para que yo me ponga en tema ni empiece a hablar desde el mismo lugar que están hablando todos, y eso me parece que es una falla que nadie tiene en cuenta. Estoy seguro que hay un montón de tiempo perdido de mi parte, cosas que no aprovecho. Tal vez de rebote alguna cosa positiva de esa ignorancia puede surgir, porque de pronto podría poner algo que no estaba previsto y que si me hubiesen brifeado con mucha precisión directamente no lo hubiese hecho, y eso abre una ventana nueva, pero me parece que es más lo que se pierde que lo que se gana. Y me parece que es esta charla para mí, o sea, si bien estoy de este lado, me siento escuchándolos a ellos, totalmente como un aprendiz, y me llama mucho la atención y me da lástima no poder participar como editor de algunas series que tienen su presupuesto, digo, no cosas necesariamente muy restringidas,
Me da mucha lástima no poder participar y aportar estando sentado en estas discusiones desde antes, ¿no? Por eso el concepto de que es un departamento en una instancia está buenísimo, pero muchas veces, por lo menos en lo que es mi rol, sigue siendo una instancia demasiado marcadamente. Eso es lo que... Sí, a veces es un departamento que no tiene la gente que tendría que tener cuando la tiene que tener, ¿sí? Está despoblado. Para hablar un poco de historias de éxito, de cómo deberían ser las cosas cuando funcionan bien o cómo se hacen las cosas cuando van bien, nosotros estamos muy seguido construyendo imágenes, o sea, es lo que hacemos en VFX, construir imágenes de cosas que no existen, que no están, que no se pueden filmar, que por el motivo que sea, estamos construyendo unas realidades que no existen en la realidad física. Pero el cine es un poco así, también las cosas que no tienen VFX, ¿sí? Siempre estamos jugando con muñequitos y construyendo, ¿sí? Haciendo más o menos lo mismo que hacíamos de pibes jugando con los muñequitos. Y como decía Bruno, la idea de preproducción, producción y postproducción implica una linealidad que en los flujos de trabajo modernos ya no es tal. ¿Sí? Estamos todos avanzando al mismo tiempo. Entonces, desde que llega un guión el guión, el rodaje, el montaje, los VFX, todos van evolucionando en paralelo al mismo tiempo. No siempre todas las cosas van evolucionando, pero es muy común que se vaya reescribiendo el guión durante la marcha, es muy común que vaya cambiando el montaje durante los VFX y así. Entonces, es muy importante dejar ir la idea de son etapas y escribimos y después vamos y filmamos lo que escribimos y después editamos lo que no sé qué y cuando el corte está bloqueado vamos a hacer los VFX porque no funciona así. Para nada funciona así. Las veces que funciona bien, a partir del primer guión que te llega, que nada es final, ¿sí? Del corte final, el guión final. Final no quiere decir nada. Nosotros en VFX una de las cosas que hacemos y hemos ido empujando y tratando de enseñarle a gente de otros departamentos es, las cosas se llaman versión 1, versión 2, versión 3 y en algún momento la versión que quedó es la versión 7, la versión 260 o la que sea y nunca nada se llama final. Después hay una versión que está aprobada y que las cosas estén aprobadas tampoco quiere decir nada porque también pueden desaprobarse y después se aprueba una versión posterior o una versión anterior. Simplemente las cosas tienen un número para identificar cuál es y entender qué versión es la que está viva en ese momento en el estado actual de la cosa, que en algún momento sobre el final se aprieta render y sale una versión que tampoco es la final, porque después para el DVD sale la versión del director y todo está en flujo todo el tiempo. Entonces, para que esto funcione y esté en flujo todo el tiempo y no sea doloroso para todo el mundo, una cosa clave es abandonar la idea de tal versión es la versión final. Esto tiene que ocurrir antes que esto y esto tiene que ocurrir cuestión, porque no es así. Y lo que vamos haciendo es, desde la primera versión del guión, salen unos dibujitos y esos dibujitos muchas veces van a parar un timeline, que si hay un editor en el proyecto, es el editor el que lleva ese timeline. Y si no hay un editor en el proyecto en ese momento, que pasa muy seguido porque el editor está contratado por X semanas a partir de la semana 5 de rodaje. Pero bueno, le toca que le toca, es lo que decía al principio de cómo se para un equipo de voleibol, ¿sí? Hay un timeline, hay alguien que tiene que seguir en cuestión. ¿Quién sabe usar Adobe Premiere? Vos, escanea los dibujitos de las servilletas y armá la escena. Y después esos dibujitos se van reemplazando por
3D es como lo que nos mostró Bruno recién, si se hacen las cosas, o se arma una escena en 3D, se ponen un montón de cámaras, se filma, entre comillas, la escena desde un montón de cámaras y ese footage va a parar a un editor y ese editor o quien sea que está ocupando la silla del editor de VFX en ese momento, o el editor de la película, arma esa previsualización, arma eso y eso informa cómo va a ser el rodaje y después del rodaje se empiezan a reemplazar en ese mismo timeline las cosas que estaban previsualizadas por las cosas que se filmaron. O no, otras decisiones que se han tomado durante el rodaje también. Se filmaron otras cosas diferentes, pero la película el timeline de la película, el armado de la película es una cosa viva que va evolucionando durante todo el proceso y que se va alimentando de las interacciones entre todos los involucrados. No solo entre montaje y VFX, también pasa con los músicos, también pasa con sonido, también pasa con todo el resto de la gente que está trabajando en la cuestión. Yo creo que todos las mejores experiencias que hemos tenido durante procesos con proyectos han sido procesos en los que funciona bien la comunicación y en que existen las instancias de comunicación para, che, te mando esto a ver qué te parece, devolveme un corte, devolveme una cuestión. Y por otro lado, las peores experiencias que hemos tenido han sido en proyectos donde hay coordinadores en el medio que no coordinan, que no pasan la información, que no te comparten los cortes porque el director está celoso de que no se vean la cuestión, entonces la gente no sabe muy bien qué lugar tienen las cosas, o mandamos versiones de un VFX a montaje, pero como no está terminado y al editor no le gusta y no existe el diálogo para con, entonces no lo ponen en el corte, entonces cada vez que te llega una versión nueva del corte no están los VFX y entonces no podés ver cómo funcionan en contexto. En definitiva, de lo que se trata es, en mi opinión, de aprender a trabajar todos en paralelo, compartiendo información, compartiendo whips de cosas y abrazando la idea de que es un organismo que va evolucionando durante el proceso y que todo está en el aire hasta el último segundo. Sí, estoy de acuerdo, obviamente. Un poco lo que saco en limpio de lo que dijeron hasta acá es como hoy por hoy todo el universo de efectos visuales tiene como otro sentido, ¿no? Utilizamos y contamos con los efectos visuales no solo para corregir cosas de set que en algún momento era como total se resuelve en post y que todos lo tratamos de derrumbar y está sucediendo por suerte, sino que contamos con la instancia de efectos visuales para contar, ¿no? Como digo, sumarlo como un instrumento a la narración en donde se apoyan todos los departamentos, vamos a decir departamento de postproducción, porque no solo está efectos, está color, está sonido, está música, que todos como departamento de postproducción terminan de construir este deseo o esta imagen que tiene el director, porque en definitiva, aunque en las grandes producciones tal vez el director no está presente en la sala, es un poco la idea del director lo que estamos tratando de llevar todos adelante. Y para lograr eso necesitamos comunicarnos con roles específicos o tal vez no tan específicos. Pasa mucho esto de decir, bueno, alguien que sepa manejar un Premiere, que mande lo que mandó Santi, a ver si pega. Bueno, pasa, todos hemos hecho ese rol alguna vez. En línea con esto, ¿cómo pega esto para el lado de producción? El diálogo que tenemos por ahí desde montaje con producción, no hablo como de los directores, ¿no? Llevado más al productor. ¿Cómo es el diálogo con el productor de decir, necesitamos esta instancia, necesitamos que VFX entre en este momento, necesitamos que color entre en este momento,
necesitamos que el músico vea este efecto para ver cómo queda. Recuerdo que en algún proyecto que hemos compartido nosotros tres, teníamos una situación de un recital en donde, bueno, era importante que tanto el músico o el sonidista, como efectos, como color, vean los work in progress del efecto para ver cómo iba quedando, cómo se iba a construir ese universo sonoro, porque era un recital que la toma original era un fondo verde, con gente saltando, 3 personas saltando, y que eso se convirtió en un estadio lleno de gente. Bien, entonces digo, a la hora de dialogar con el equipo de producción, con los que pagan, ¿cómo es esa conversación? Yo siempre quiero hablar a los productores porque siempre es de diseño el problema. No es un problema de implementación, sino de diseño, de producción, lo que hay que resolver. 2 cosas. Sí, para mí es súper clave que montaje esté involucrado. Digo, hay una cosa en la mesa de preproducción de que está fotográficamente céntrica, ¿no? Fotografía está ahí desde mucho antes de salir a filmar y participa en una conversación narrativa en la cual montaje no se entera de un montón de letra chica y letra grande que para mí entra en juego y que VFX por alguna razón sí ha logrado entrar ahí y veo esa silla ausente. Yo cuando leo un guión más o menos lo primero que pregunto a la producción es, bueno, quiero entender cuáles son las necesidades por las cuales, porque una escena puede contarse tanto con efectos visuales como no, la misma exacta escena. Entonces, por leer el guión no necesariamente sé lo que hay que hacer o cómo abordarlo, pero sí lo primero que pregunto es, bueno, quiero entender cuáles son las necesidades de producción, que en general son 3. Digo, o porque hacerlo de verdad es muy caro, o porque hacerlo de verdad es muy peligroso, o porque hacerlo de verdad es imposible. Inclusive cuando resolvés errores de rodaje es porque hacerlo de verdad era muy caro, así que mejor lo hacemos después, o no se puede hacer bien en rodaje y ya. Así que son esas 3 razones. Entendiendo esas 3 razones, ya sabés más o menos cuáles son las técnicas o problemáticas a resolver una escena y podés, cuanto más conoces a dirección, porque también a veces pasa de que depende en qué instancia entras, no sabés quién es dirección, porque es secreto, pero cuando tenés un poco más de información de quién es la dirección del proyecto y podés, quizás ya trabajaste antes o tenés unos antecedentes filmados para ver, más o menos intuís cómo lo va a abordar, entonces podés hacer un desglose preliminar de planos, de eso que no existe, que todavía son un par de párrafos. En base a ese desglose preliminar de plano, ya más o menos te haces una idea muy a grosso modo, y eso es con lo que más trabajamos, que es presunciones, que es el gran arte de las presunciones, que la dificultad de poder afirmar algo que todavía no sabes cómo va a ser, pero necesitas plantarte en alguna base supuesta para poder empezar a plantar la primera base, que probablemente sea equivocada, y el arte está en equivocarse poco, pero del primer ladrillo es que vamos construyendo. En esa primera presunción dice, bueno, de esto vamos a contar unos 88 planos de VFX que van a ser más o menos así, estos grados de dificultad, estas necesidades, etcétera, y empiezan las conversaciones, donde esos 84 pasan a ser 20, 63, etcétera, 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 y van cambiando. Nuevamente, para la figura de montaje, para mí es fundamental en empezar a contar, en construir esa narración, cuando la figura de dirección también no está 100% dedicada a esa escena, porque tiene toda una película, una serie de 8 capítulos que desarrollar, y el grado de atención lateral, las respuestas que se presentan en esa lectura quizás no llegan hasta después del rodaje. Luego, después está... Estoy muy encerrado con el tema del lenguaje hoy, esto de la postproducción, digo, los conceptos del soft lock, el picture lock, el locked cut, falopa, digo, no existen. Hay versiones progresivas que se van superando unas a otras y en algún momento alguna es la definitiva, como dijo Santi, pero eso nos da la libertad de empezar cuanto antes. Y creo que eso es la clave. Cuanto antes empieces, más rápido te vas a dar cuenta de si las presunciones son equivocadas o no, o certeras. Hablábamos en confidencialidad de un proyecto que trabajamos juntos, que
creo que desde antes de filmar sabíamos que íbamos a contar una escena que iba a requerir unos 30, 40 planos de VFX, y en el diseño de producción creo que había 4 u 8, y ese proceso siguió durante todo el camino hasta un mes antes de finalizar el proyecto. O sea, hubo que salir a refilmar porque la negación en un momento encontró una pared que no terminaba de ser posible, pero y habrán sido 25 planos. Digo, en un lugar en el medio logramos consensuar, pero nos hubiéramos ahorrado 8 meses de presión y probablemente el resultado del proyecto hubiera terminado mejor si en vez de tener un mes de trabajo a última rueda hubieran sido 5 o 6 meses. Sí, yo, rapidito, este concepto también muy práctico, de que yo me topo en la isla, siento que este aprendizaje que todos tenemos que tener a partir de estas posibilidades nuevas, digamos, también tienen que ver con el rol del coordinador, ¿no? O la coordinadora, digamos, que es un rol vital en este proceso, porque muchas veces se subestima un poco y no se alinean correctamente las necesidades. Por ejemplo, yo me siento en una isla al segundo día de empezar un proyecto monumental y viene una persona de coordinación con la mejor de las voluntades a decirme necesito la escena de la batalla final del Armagedón para dentro de 2 días, porque VFX necesita empezar a trabajar sobre esa escena. Y claro, dicho de esa forma, lo único que consigue es que yo me ponga la mega defensiva y diga, no te voy a dar esa escena ni en 2 días ni en 3 semanas. El de VFX no me importa, no me interesa. Cuando en realidad lo que me tendría que haber dicho, porque VFX seguramente no necesitaba la escena del Armagedón editada perfectamente. No necesitamos que esté cerrada, lo que necesitamos es poder empezar. Y esa es la cosa clave de esta conversación que en el caso de esta escena de la que le está hablando nos faltó en su momento y a nosotros nos llega, el editor nos dice que no puede editar esa escena todavía porque no tengo nada de esa escena para darte y él está, no te entrego nada y nada avanza porque falta que nos sentemos y hablemos directamente nosotros o que la persona que está en el medio gestionando la cosa entienda de verdad qué es lo que él necesita para hacer su trabajo bien y qué es lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo bien y que no son incompatibles entre sí. Y hay zonas razonables donde podemos hacer las cosas en marcha. Nosotros, para poder empezar, no necesitamos tener la cosa armada, pero hay un plano héroe del cual hay 2 o 3 tomas y necesitamos que se sienten un rato y decidan cuál de las 2 o 3 tomas que hay es la que más chances tiene de ser la que va a ir. Para empezar a traquearla, para poner en marcha el plano complicado que se va a comer todo el tiempo de postproducción que tengamos, todo el calendario de VFX. El plano héroe está todo el tiempo en proceso, desde lo más temprano que podamos hasta último minuto vamos a llegar justo antes de que aprieten render de color con los últimos cambiecitos y ajustecitos y la versión con el foco un pelito distinto porque no sé qué. Y mientras tanto, en el medio hay 25 idas y vueltas entre VFX y montaje. Por supuesto, no pueden cerrar el corte de la escena de los VFX sin tener los VFX. Y nosotros sabemos que no podés cerrar el corte, no podés entregarme la escena. No, a ver, para mí si yo tengo algo para decir acá me parece un delirio que yo esté sentado percibiendo que los de VFX, que rompepelotas los de VFX, son mis enemigos que me están, ¿no? Eso es un delirio, porque nosotros estamos jugando para el mismo equipo y deberíamos estar jugando colaborativamente, ¿no? Yo tensionado porque, y ahí creo que falla el canal que nos une, que
La culpa es de Josefina. La culpa Bueno, es Josefina. momento, tengo algo para decir acá. Porque convengamos como coordinadora y en defensa de todo el rubro, a veces los pedidos son, necesitamos la escena héroe cerrada, digamos todo. Y lo tenemos a Andrés en la isla y dice, de ninguna manera yo te voy a dar ni mañana ni en 3 semanas la escena cerrada. Santi y Bruno no la tenemos, pero les puedo dar un corte soft, no sé qué. No, necesitamos todo ya. Bueno, no, paren. Y ahí es donde empieza el diálogo, que es lo que dice Santi, de llegar a un acuerdo intermedio. Entiendo que esa conversación sí se tiene que dar. A veces también no, sepamos que, así como faltan roles en VFX, los coordinadores Creo que no estamos desde el comienzo. la pieza que rompe el esquema ahí es que en rodaje está muy incorporado la idea de que una toma se tire a la basura. Toma 7, toma 8, toma 9, planos enteros que no se usan, escenas enteras que no se usan, días de rodaje enteros que no se usan. Está incorporado eso. Hay un nivel Totalmente. de desperdicio en la capacidad de producción Sí, que nosotros no lo tenemos. que la postproducción no lo tiene tan asumido. Entonces, creo que el principal enemigo ahí es cuando, porque yo sé que es lo que limita, que no me dejen empezar a mí antes y que alguien haya metido la palabra de cerrado ahí en el medio, que te juro que no somos nosotros, que es, pero si lo empiezan y después no lo usan, lo tengo que pagar. O sea, toda la cantidad Sí, de horas, días, sí, recursos utilizados en eso, se pueden llegar a tirar a la basura. Quizás un porcentaje menor o mayor, en efecto, se va a tirar a la basura, y un porcentaje menor o mayor que va a ser reutilizado. Y creo que entender que eso es parte del proceso, como lo es en el rodaje, es fundamental. Un caso de éxito que recordaba de un proyecto reciente es que en el proyecto estaban con muchas dudas de cómo abordar una escena muy difícil en términos narrativos, con qué planos, literalmente, cuántos planos, con qué planos, de qué manera abordarlo, y ya era la tercera o cuarta reunión en la cual más o menos la conversación era exactamente la misma, y el plan a ejecutar era un plan bastante ambicioso. Mi respuesta a eso fue abrir el juego, hacer una previsualización por mi cuenta, ir con 3 opciones de abordaje para que puedan dejar de imaginar múltiples universos, todos ver algo concreto de lo cual opinar, elegir, tachar, etcétera. Esa previsualización es como un animatic, ponele. Como lo que acabamos de ver, digo. Sí, pero digo, es 3D. Sí, un 3D falopa mapa, hecho sí. en 2 tardes, Ok. con más o menos la cantidad de planos que imaginamos todos que necesitamos. Bueno, falopa no, porque te ayuda a Este, decidir un montón de cosas. Pero lo que quiero decir es que no es tan importante el nivel de calidad de, No, está claro, de ese proyecto. Después ya es marketing, cuanto más calidad Sí, sí, sí. o recursos. Pero no deja de ser un storyboard con esteroides, digamos. Entonces, hecho eso, salieron 3 opciones de montaje en las cuales se descartaban algunos planos, otros no. La opción elegida terminó siendo la más barata, sin yo poner esa información sobre la mesa a propósito para no condicionar a producción, porque era la que mejor funcionaba. Nos ahorramos filmar un montón de planos, postproducir un montón de planos, gastar un montón de recursos, a partir de invertir algunos pocos recursos, 2 tardes, 3 tardes. O sea, esto es porque la conversación se da en la instancia anterior a salir a filmar. Mucho antes, entiendo. claro. O sea, por eso la importancia de entrar con el mundo de los VFX en la preproducción y estar por ahí en el page to page y decir, así como está el departamento de arte, el departamento de fotografía, y decir, bueno, esto acá, ¿cómo se lo están imaginando? Entiendo que un poco es a lo que apunta también esta conversación, ¿no? De decir, Sí, es una discusión montaje narrativa. es una discusión, bueno, y de la mano con lo que venía diciendo. Hoy por hoy nosotros utilizamos al mundo de los efectos no solo para arreglar, sino para contar. Digo, es una herramienta que tienen todos los departamentos, dirección, foto y arte, para contar la historia. Entonces, es importante que entren, por ejemplo, no solo los supervisores de VFX, sino también edición, que es un poco también, entiendo, Andrés, lo que vos estás objetando y diciendo, che, si yo hubiese estado antes, por ahí lo puedo resolver y no tener esta discusión con el coordinador, decir no te voy a dar nada nunca. Bueno, entrego algo un poco más largo, pero no, o sea, creo que eso está bueno y me parece que es un poco la idea que queremos como
transmitir, ¿no? Que cuanto antes ingresemos al flujo de trabajo de un proyecto, sobre todo ahora que estamos con producciones que son muy grandes, que involucran a muchos participantes que toman decisiones importantes, que tal vez a nosotros no nos pegan tanto, pero así como, digo, a ese coordinador que te pidió la toma... Sí, estamos de acuerdo, pero digo... Nunca en la vida. Pero digo, a ese coordinador que le han pedido esa toma porque alguien la quiere ver, viene una directiva de otro lado. Digo, no es el coordinador decidiendo por solo, ¿no? Obviamente. Hay una puja de recursos, obviamente, que es también... pasa ahora mucho la discusión con la figura de la asistencia de edición. ¿A quién responde la asistencia de edición? ¿Responde a su editor? Sí, obvio. Va a venir otro y va a venir el equipo de producción a pedir necesidades de la producción a la asistencia de edición, que se van a pisar en tiempo y forma con las necesidades de edición. Entonces, empiezan a haber necesidades editoriales de la producción, no quizás necesariamente atadas de manera directa al editor, en tu caso, que tenemos el mismo problema, digo, esa puja de recursos. La edición de VFX, sea una persona, sean muchas personas, también no necesariamente tiene que ser la persona a cargo de la edición, no necesariamente tiene que ser un asistente de edición tampoco, es un híbrido con conocimientos mezclados, más técnicos, más narrativos. Un caso que me funcionó hace poco era que el que terminó operando mucho de la edición de VFX era una persona que estaba a cargo de edición de dailies. Entonces se armó un back channel ahí donde podía más o menos pispearle información sobre cómo era el abordaje de la técnica de lo que intentamos hacer, y entonces iba empezando a previsualizar desde la edición y alimentándole al equipo de edición desde los dailies que llegaban de rodaje y ya tener un panorama más certero. Y a partir de ahí empecé a generar los primeros desgloses, que eso sí ya tiene que ver con la edición de VFX, digo, ponerle nombre a los planos y empezar a decir son 23 planos, 248 o 50. Un montón. Y empezar a traquearlos, y los planos cambian de duración, se acortan, se alargan, se omiten, cambian por un plano parecido, cambian por un plano completamente distinto. Y esa gestión es una necesidad editorial relativa a los VFX, atada a la producción y ya no al proveedor, porque uno no deja de ser un proveedor en general. En los casos en los que, en proyectos de muchos VFX, que tampoco son las cosas que hacemos típicamente acá, pero proyectos con miles de planos de VFX que tienen por ahí sí un editor de VFX full time durante meses, o uno de los asistentes de edición que juega part-time para el departamento de VFX o alguna combinación por el estilo. Hay mucho trabajo clerical de mantener los timelines actualizados y todas las semanas llega un paquete nuevo de VFX, de whips, de cosas, y son por ahí cientos de versiones todas las semanas que van entrando, y a medida que... Y esto va ocurriendo en paralelo con el montaje del proyecto que va cambiando. A cada paquete nuevo de VFX hay alguien que se sienta y pone cada uno de los VFX en su lugar para levantar la mano de, ojo que acá me están faltando 5 cuadros de salida, acá que esto me quedó corto, acá me pusieron un retime en montaje, ojo que van a tener que reproducirlo en cuestión. Estar arriba de la gestión de qué está pasando con el corte en respuesta a los VFX y qué tiene que pasar en los VFX en respuesta al corte, y gestionando ese pasamanos de información, los pedidos de pools, ¿sí? Cambiaron estaban usando la toma 4 y ahora es la toma 3. Necesitamos pedirle al laboratorio que mande los XR de toda la cuestión para que VFX pueda rehacer la cosa, ir manteniendo el desglose de VFX actualizado junto con coordinación para tener actualizado a producción que, o sea, hay un montón de documentos que van cambiando en paralelo, ¿sí? El timeline del proyecto es uno de los documentos que está vivo durante todo el proceso. El desglose de VFX también es uno de los documentos que está vivo todo el camino. El presupuesto de VFX también. Y así todo, ¿sí?
Entonces, mantener todos esos documentos actualizados y reflejando la realidad del proyecto es un montón de trabajo que, según el tamaño del proyecto, puede requerir gente especializada trabajando full time en eso, o más o menos tiempo, pero alguien lo tiene que hacer. Típicamente hay como unos milestones grandes del desglose de VFX. Antes de empezar a filmar, crees que los VFX van a ser estos. Para cuando termina el rodaje, típicamente hay una segunda peinada donde decís, bueno, al final esto no se filmó, esto se resolvió en cámara, esto vamos a tener que arreglarlo todo porque salió todo mal, esto entró, esto se cayó, esto de cuestión. Después hay otra peinada cuando llega un primer armado del proyecto donde, bueno, al final habíamos calculado que iban a ser 5 planos, pero son 8, esto no sé qué, esto sí. Y 1.000.000 de revisiones pequeñas de dentro de un plano salió un plano, subió uno, dentro de otro, este cambió para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás y así. Todo el tiempo, todas las semanas, durante toda la vida del proyecto. Es tremendo ese trabajo. Es terrible el trabajo ese, porque los toca a todos, ¿no? Y por lo general cae o bien en el asistente de edición que le quita tiempo a la isla, o si hay coordinador, en el coordinador. Y nada, o sea, me parece que está bueno dar esta vuelta, hacer esta parte de la postproducción visible. Creo que está bueno el concepto que trajiste, Bruno, de decir, no es una instancia, es un departamento, y cada vez somos más los que pertenecemos a ese departamento y empiezan a cobrar importancias distintas, ¿no? Y el departamento de postproducción no es el editor. Somos un montón de participantes, desde el que hace los dailies en el set hasta quien recibe el máster final en donde sea que lo tiene que recibir, el proyectorista del cine o una plataforma. Entonces, me parece que está bueno ver y también entender que esos flujos de trabajo cambian. No, como decía Santi, están vivos todo el tiempo y cada vez más. Porque se van tomando decisiones, porque van cambiando las necesidades, porque va cambiando la realidad y tal vez una película que quería dar un mensaje en agosto, en octubre quiere dar otro, y hay escenas que hay que suprimir o escenas que hay que agregar y demás. Me gustaría, si tenemos breve, no sé, chicos, si tienen alguna cosa, algún caso en donde qué hubiese pasado si teníamos este rol o no, y si no lo tenemos, abrimos la ronda de preguntas. Si es que hay preguntas, o fuimos muy claros si no las hay, no sé. Yo no traje un caso en particular para desarrollar, no sé si hay preguntas o algo en concreto. Santi, Andy. Bueno, ¿nos quieren preguntar algo? Va, sobre todo a Bruno y a Santi y a Andy. Guillermina. Gracias. Bueno, muy buena la charla. Primero, los felicito a todos. Yo quería preguntar porque hago las veces de coordinadora de postproducción y como que nosotros teníamos el concepto de que si la escena no está bloqueada, mejor no mandarla a VFX. Y entiendo que salvo algunos pasos particulares, que bueno, que a lo mejor es una escena con muchas complicaciones y en ese caso como que se avanza, un poco por default, es como nuestra premisa y un poco así también armamos las agendas. Entonces quería preguntarles qué tanto había de que esto fuera un caso común, que ya sea algo habitual, o si es una conversación a tener sobre determinados materiales en concretos. Y si eso se da, porque bueno, a veces nosotros no estamos tampoco ahí metidos, digamos, en esas conversaciones que pueden darse, en nuestros casos profesionales, entre la productora y, digamos, los proveedores. Nada, eso es por curiosidad y por saber, porque obviamente todos nuestros trabajos van cambiando y bueno, siempre hay como cosas a mejorar. Gracias. Bajo como a tierra, como todo proyecto hoy más o menos tiene
300, 400 planos de FX, digo, proyecto de carácter comercial, industrial, una serie X o una película grande. 300, 400 planos de FX, al menos acá en la región, tiene. De los cuales quizás el 80% son de una complejidad mediana hacia baja y hay un 20% de una complejidad más alta. Ya quizás no linealmente al presupuesto, quizás el presupuesto ese 20% se lleva un 70% de recursos y el resto menos. Ya ahí per se hay algo concreto desde lo que decir, bueno, esta serie de planos van a necesitar todo el tiempo que sea posible, así que cuanto antes comiencen, mejor. Y hay una serie de planos que representan solo volumen, más no complejidad, y por ende pueden entrar en juego sin tanta necesidad narrativa o no hay dudas por las cuales anticiparlo. Y uno sí dice, bueno, estos planos, estos 200 planos, hasta que no tengas el corte, no veo razón por los cuales adelantarlos. En cambio, estas 4 o 5 escenas, sí, por favor, cuanto antes, ¿qué hacemos que todavía no empezamos? Y creo que ahí es donde entra el juego, y insisto que para mí la primera restricción desde el diseño de producción es, bueno, ojo que si lo mandan a VFX no se puede tocar. No, mándenlo a VFX para que evaluemos cuánto lo vamos a tocar, cuánto va a durar este plano, con cuánto excedente trabajarlo, y empecemos a tener un diálogo en el cual no necesariamente, no es que uno hace todo el trabajo, construye el edificio, te lo muestra, ¿no te gustó? Ah, bueno, espera que lo destruyo entero y vuelvo a construir otro edificio. Uno va construyendo unos diagramas y va presentando ese recorrido y va anticipándose antes de finalizarlo hasta dónde avanzar en lo reversible y lo más costoso sería revertir. Algo en términos de cronograma, que fue lo que mencionaste, algo que a mí me sirvió, pero lo pude implementar poco, pero me sirvió mucho, pero lo pude implementar poco, y no estoy seguro si es un problema de concepción o administración, que es en las series especialmente romper la lógica de que los episodios van a ocurrir de forma secuencial. El episodio 1 terminamos, episodio 2 terminamos, episodio 3 terminamos, más o menos cada episodio termina 2 semanas después del anterior, el picture log, entonces hacemos el turnover y las entregas. Si bien obviamente hay necesidades que no pueden paralizarse en distintas áreas, más me sirvió cuando decir, bueno, tengo una serie de 10 capítulos en los cuales hay una serie de complejidades que abordar, algunas están presentes en el capítulo 8, otras en el capítulo 1, otras en el medio, y están todas en proceso hasta el último día, en los cuales las de menor dificultad, uno va entendiendo las necesidades de producción. Lo que yo he propuesto es, bueno, resolvamos en paralelo lo más simple para ir cerrando cosas, cerrar episodios, cerrar escenas en tiempo y darle un orden no necesariamente cronológico a las cosas que tienen mayor dificultad hacia el final. Entonces quizás el capítulo 7 se termina antes que el 8, antes que el 1, y el 1 es el último en terminarse, y así. Ese es como mi abordaje. Sí, la respuesta general, todos los casos son distintos, y sí es una conversación a tener. Cuando son cosas que no afectan a la narrativa del asunto, sí, borrar el micrófono que entre en algún momento. Sí, si todavía no sabes qué toma vas a hacer, qué toma vas a usar en el montaje y todavía está en el aire, no vale la pena ponerse a trabajar sobre eso, pero definitivamente cuando son cosas que involucran a la narración y donde es importante el asunto, cuanto antes involucres a tu departamento de VFX, a tu gente de VFX, a mostrarles lo que tenés, a ver el armado de la película. Por ahí no es necesario poner en marcha los VFX, pero por lo menos compartir la secuencia en el estado en el que esté con el equipo de VFX para tener feedback de esto es urgente, esto puede esperar, esto lo podemos poner en marcha, esto no vale la pena ponerlo en marcha. Sí. En general, la respuesta a todas estas cosas es sentarse a verlo juntos. La otra estrategia importante, pasa muy seguido acá que nos juntamos a hablar de las cosas. Es mucho más importante nos juntamos a ver las cosas, ¿sí? Y hablar de las cosas que estamos viendo, no
¿sabés que tenemos un corte de la escena, pero no sabríamos, tendríamos que ver de qué manera, si no sé qué, y habría que tomar la decisión sobre si es importante? Mostrame la cosa, mostrámela, la vemos juntos y decidimos, pero sin verlo, nadie sabe, eso. Compartir whips y hacer que los píxeles vayan y vengan y las cosas avanzan iterando versiones. No avanzan conversando, no avanzan pensando, avanzan con píxeles que van y vienen. Perdón, sumo algo ahí en línea un poco, Guille. Eso nos toca a nosotros directamente a la hora de plantear los cronogramas. Digo, son cronogramas que empiezan a ser más complejos, más largos, con más instancias intermedias de esto, de visualización, de decidir si esta escena que es súper compleja, bueno, hacemos un corte soft que salga de la isla para... Digo, bueno, soft, no sé si es así, está bien. Por eso, es de esos términos que aparecen de pronto. Corte soft, no sé, soft cut. Bueno, nada, digo, empiezan como... Se mueven todos, ¿no? Todos. Y el cronograma, por lo general, que en estas grandes producciones es lo que... Es, bueno, todo el mundo te pide un cronograma. ¿Y qué dice el cronograma? ¿Y cuándo te va a entregar el cronograma? Bueno, creo que ahí desde coordinación de postproducción somos nosotros por ahí los que tenemos que empezar a decir, bueno, estas instancias existen, son menores, implica tomar decisiones que van a afectar a música, a color, a sonido. Bueno, creo que es como por ahí nosotros tomar y decir, visibilicemos que tienen esto, porque si no... Y hablando del cronograma, es el primer approach es agarrar el Excel y armar una escalerita, ¿no? Hoy tengo tantas semanas, tengo tantos episodios, me lleva y armas una escalerita y es un plan razonable como primera aproximación al problema, pero ignora las dificultades concretas y los vericuetos concretos de lo que decía Bruno, que por ahí el episodio 7 es el más complicado y entonces no te conviene hacer la escalerita así. Sirve para empezar por ahí, pero es más complicado que eso. Sí, o por ahí también, digo, me ha pasado de decir, bueno, yo sé que el episodio 7 va a ser el más complicado y sentar a montaje y a efectos y decirle, bueno, muchachos, el episodio 7 no lo vamos a tener hasta tal fecha. Así que veamos cuál es la estrategia para poder avanzar con la tarea y decir, bueno, che, me diría Bruno, José, pero mirá que el episodio 7 necesita 4 semanas para esos efectos. Bueno, tenemos 3. Veamos de dónde sale la otra semana, qué falta. Pero también es como esto, lo que venimos diciendo, ¿no? Conversar y plantearlo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Se escucha? Ay. No, bueno, yo como editora, sí, gracias por la charla por un lado, y como editora sí me ha pasado que me digan, bueno, tenés que editar la escena del episodio 5, no había empezado, que va la máquina, hace y después el otro entra y sale y después se transforma y era todo verde, 2 personas que corrían, no sé. Ahora viendo esto, digo, siempre se hace esos de storyboard con esteroides, de todos los efectos, porque yo digo, ¿cómo es lo que pasa? No, bueno, fíjate, armalo. Digo, pero es todo verde. No armé los 5 episodios anteriores, no sé ni, digamos, es difícil abordar el 5 de repente y para colmo, todo verde. Y entonces, la verdad que ahora viendo esto, digo, nada, yo necesito primero entrar en contacto con la gente que hizo esos storyboards iniciales, saber que si siempre se hace eso o es muy poco frecuente. De hecho, digo, en esta serie había un presupuesto y toda la serie llena de efectos. Me pasa muy seguido que yo no tengo ninguna referencia de lo que pasó antes, que es el error en la comunicación que tenemos. Claro, el problema es muy difícil como editor imaginar todo. Obviamente nos hace falta estar sentado en la esto lo imagino, pero digo, siempre se hace. Ahora que veo estos dibujos, estos diseños divinos, me vuelvo loca. No se hace siempre. Es una pelea habitual tratar de convencer a producción de que es plata bien invertida gastarla en cuestión, porque
en general termina ahorrando recursos por el tiempo que te ahorra, por la cantidad de respuestas que te da antes, ¿sí? Cuanto antes llegues a las respuestas en estas cosas, más fácil y mejor es el resultado y más fácil es el proceso para todos y mejor quedan las cosas. Lamentablemente no se hace previsualización siempre. No siempre se necesita previsualización. Hay veces en que debería ser posible, bueno, andá a filmar y después lo vamos armando y la ida y vuelta puede empezar después del rodaje. Hay muchas veces en que sería buenísimo hacer previsualización y no se hace por falta de tiempo. A nosotros nos pasa muy seguido que nos llaman para presupuestar proyectos que ya están filmados, ¿sí? Y entonces, ¿y cómo hicieron? Ya está filmado. ¿Y qué hicieron? ¿Y quién? Nadie. Bueno. Sería bueno, estamos haciendo este tipo de cosas para ver si conseguimos todos ir generando la conciencia colectiva de cuáles son las buenas prácticas que hay que hacer para, idealmente, la próxima vez, cuando te llegue un guión, puedas decir, che, estaría bueno en la escena 176 hacer previsualización, porque esto después, si no, editarlo va a ser un lío, y si el editor y el fotógrafo y alguien más de VFX, con suerte, está en el proyecto y levanta la mano y dice, hagámoslo, más chances de que se haga. Pero es efectivamente muy difícil editar cosas que no están. Y nos pasa todo el tiempo que el primer armado, cuando no hay previsualización o postvisualización, y el primer armado de una escena con muchos VFX está hecha sobre los planos crudos que se filmaron, es muy tentativo y muy en el aire y muy sujeto a cambios, y nos pasa todo el tiempo que el plano héroe que está puesto en el montaje con un plano del fondo fuera de foco dura 2 segundos y después termina durando 8 segundos, porque claro, no estaba la cosa, y entonces ¿cuánto tiempo necesito para ver la nave espacial cayendo y explotando y haciendo no sé qué? Bueno, mucho más que lo que necesito para entender un fondo fuera de foco. Y la única cosa que se puede hacer en esos casos es iterar versiones. Armarlo como sea y compartirlo con VFX, y que VFX sobre eso te devuelva unos bocetos rápidos. Y en la ida y vuelta se va afinando el corte y se va llegando a que todos entendamos cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, las cosas que ya están bien, las cosas que van a tener cambios. Y en la ida y vuelta al final te quedas sin tiempo y tenés que entregar y queda como quedó. Se amaría tener ida y vuelta, porque en general después me pasa que me queda todo verde, lo entrego y hasta que se estrena no sé si era de madera, si era de metal lo que se movía, si salía humo o echaba agua. Digo, me cuesta mucho a veces pensar la materialidad. Tenemos que levantar la mano a los editores de VFX y pedir nuestra reunión, ¿no? Pues yo quiero saber si se mueve, si es pesado, si es liviano, porque de eso va a depender la duración. Y a veces no tenemos el puntaje, esa información. Editamos muy a ciegas, o sea, me parece que nos está faltando el eslabón de la reunión, ¿no? En los contactos. De devolverle a montaje bocetos rápidos en cuanto se pueda, para darle a montaje la oportunidad de acomodar las cosas, ¿sí? Porque eso, sabemos que están editando a ciegas y no tenés manera de saber si estaba bien la duración, si no estaba la cosa. Entonces, por supuesto, lo primero que hacemos es, cuando existe la comunicación, cuando existen las instancias, cuando las cosas funcionan bien, a partir de un primer montaje, hay una primera versión de VFX que sale de vuelta para montaje muy rápido. En general trabajamos con un poco más de margen, como para que haya un poco más de flexibilidad en el corte. Y va y viene, muchas veces.
Tenemos que pedir nuestra reunión, así estamos alineados y trabajando. Bueno, ¿alguien más? Hay que pedir la reunión con VFX, con los coordinadores, con todos. Bueno, gracias Andrés, gracias Bruno, gracias Santi. Gracias, José. Gracias a todos por participar y los esperamos la próxima.